La verdad, y aquí nosotros solamente pedimos ofrenda los domingos. Yo no pido ofrenda para nada más, ni les voy, ni les hablo por teléfono, ni les estoy pidiendo dinero a nadie, o sea, ni el pastor ni la iglesia. Aun cuando mis hermanos de finanzas que quieren hablar conmigo por un tema de finanzas delicado, porque yo compartía con ustedes que este mes es el mes donde tenemos que saber si continuamos en esta iglesia o nos vamos a otra más chiquita. ¿Por qué? Porque las finanzas juegan un papel muy importante dentro de la iglesia. Nos guste o no, tenemos que hablar de ellas. Pero les voy a hablar de una manera completamente diferente, porque a mí no me gusta hablarles en que Dios los va a multiplicar, en que Dios los va a bendecir, porque siempre he dicho, y quiero decirles esto, se los quiero aclarar a todos ustedes, yo siempre he dicho, porque Dios me lo dijo a mí, las bendiciones de Dios no se dicen, ¿sé qué? Se notan. Yo no tengo que decirles a ustedes, no, tú dale 100, 200 pesos al Señor, porque mira, aquí hay un sobre y pasen y denle. Y pasan muchos videos en YouTube donde la gente pasa y le da dinero a un pastor o a alguien que está pidiendo, pero porque ellos quieren, ¿no? Yo siempre le digo al Señor, ojalá me gustaría tener esa labia para pedirles dinero todo el tiempo a ustedes y que ustedes lo suelten, aunque después estén llorando en casa. Pero no es el fin. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene sus propios gastos. Cada uno de ustedes tiene sus propias necesidades. Que ya no tengas que no tengas hijos en casa no quiere decir que no tengas gastos. Todos tenemos gastos. Pero es necesario, y ese es el tema de hoy, es tiempo de hablar de money. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿no? Hace 15 días, voy a hablarles al término del mes de septiembre, cómo vamos, si tenemos que seguir o no, porque creo que cada uno de ustedes necesita saber cómo vamos en la iglesia. Y la verdad, déjenme decirles, lo que entra, nada tiene que ver con lo que sale. Porque este lugar es una renta cara, es una renta que hay que pagar. Y es una renta que estamos dando para bendecir a la iglesia, a la colonia San Felipe de Jesús. Eso es lo que deseamos. A lo mejor la gente ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta, pero el hecho de que estemos aquí, tú y yo tenemos que tener la mentalidad de que somos de bendición para esta colonia. Yo no sé si tú piensas de esa manera, pero yo sí creo esto. La última vez cuando nos salimos de Nezahualcóyotl, que estuvimos, yo les platicaba a todos ustedes, ¿no? Cuando me salí de ahí yo le decía al Señor, Señor, no fuimos de bendición para esta colonia. Y el día que ya nos veníamos para acá, se me acerca el dueño y me dice, oiga, pastor, a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza que ustedes se vayan. Y le digo, pues gracias de verdad, intentamos hacerlo lo mejor. Yo pensé que me lo decía porque fuimos puntuales en pagar la renta, porque hay que dar buen testimonio en ese tema, ¿no? Pero él me dijo, ¿sabes qué? Porque antes de que ustedes llegaron, mataron a un joven aquí afuera. Aquí donde ustedes están en la entrada de la iglesia, mataron a un joven. Y había muchos asaltos y había muchos pleitos. Pero cuando les renté a ustedes como iglesia local, se acabaron todas estas cosas. Y yo dije, wow, Señor. A veces nosotros no nos damos cuenta qué de gran bendición podemos ser en el lugar donde estemos. Y eso es importante decirles a ustedes, O sea, ahorita donde estamos en este lugar, somos de bendición. Porque San Felipe de Jesús es una colonia que está dentro de las colonias, no sé, en un rango de 10, ¿no? Peligrosas. Pero cuando llega la iglesia de Cristo, esto se acaba. Y esa es la mentalidad de nosotros. Por eso es importante hablar de dinero y decirles, hermanos, quiero compartirles a ustedes cómo vamos, cómo estamos y por qué su ofrenda es tan importante. Repito, con todas las malas noticias que de repente me dan los de finanzas y que también luego ellos tienen su mentalidad, no crean que no, de preocupones, ¿no? Porque ellos manejan el dinero. Cuando tú manejas el dinero en la casa, ¿qué es lo que sucede? Pues no te preocupas, ¿no? Te preocupas porque sabes que ya no te va a alcanzar para terminar la quincena. Tú lo sabes perfectamente. Y entonces, como varones, nos preocupamos más que las mujeres, Y eso se los quiero decir. Nosotros los varones, aunque la mujer maneje las finanzas y diga es que hay que sacar esto, nosotros nos preocupamos más. A veces no te lo decimos, pero nosotros nos preocupamos más. Entonces, en las finanzas es lo mismo. Pero hoy voy a platicarles algo que Dios puso en mi corazón. Y por eso se llama el tema así,
Es tiempo de hablar de money, porque es necesario. Y al terminar les voy a decir cómo vamos y si vamos a seguir en la iglesia o definitivamente nos vamos a tener que mover de lugar. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te doy en esta mañana. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu amor en nuestras vidas. Y es verdad, Padre, cuando plantamos esta iglesia en este lugar, Señor, dice tu palabra, y yo lo creo en el nombre de Jesús, que todo lo que pisar en nuestros pies será de bendición, Señor. A lo mejor otros no lo crean, pero yo sí lo creo, Señor. Creo que estando aquí parados hemos sido de bendición, Padre. Así es que en el nombre de Jesús te ruego que pongas esta mentalidad en tu iglesia, Señor. Que sepamos que donde tú estás hay bendición, Señor, porque muchas veces no pasas por ese lugar. Así es que ayúdanos, Padre, a entender esto. Y hablar de dinero es trascendental, importante, pero no es lo más importante, Señor, porque tú eres el centro de todo. Así es que en el nombre de Jesús me pongo en tus manos en esta mañana. Quita toda vanagloria, todos celos, toda concupiscencia, toda inmoralidad sexual que pueda haber, Señor, para que solamente tu santidad esté en este lugar y que nos hables a cada uno de nosotros y nos pongamos a cuenta si algo hemos hecho mal, pero también sabiendo, Padre, que tú bendices a quien te bendice, Padre. No es que tú necesites de nuestro dinero, pero tú necesitas que nosotros te honremos con lo que tú nos das, Padre. Así es que gracias por esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y miren, yo sé que es un tema que a nadie le gusta, pero tampoco voy a hablar del tema del dinero para que des más o des menos. No, ni te puedo obligar a dar más o menos. No te voy a obligar, porque eso jamás lo he hecho y jamás lo haré. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en el Señor, para mi vida. No sé para la iglesia, pero para mí sí. Entonces, este tema no es para que tú des más o des menos. Es para que te sientas en paz en tu casa, en medio de lo que estás viviendo, hablando de temas de finanzas. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Así es. Ahora, déjenme platicarles algo, Estoy convencido que la iglesia en las últimas décadas está pasando por cambios importantes de actitud de sus congregantes. Estamos pasando por estos cambios que a nadie le gustan, pero que están sucediendo. Como ya somos tantos, como hay tantas iglesias y todas se abren porque hablan de sembrar iglesias y todo el mundo abre iglesias, pues tú cambias de iglesia porque así es, ¿no? Alguien te platica, no, es que mi iglesia, mira, hacemos esto, hacemos aquello, y tú te impactas y entonces te vas a ese lugar. Pero una persona que está en ese lugar se viene para acá porque ya no le gustó allá. Lo que tú quieres cambiar, ella también quiere cambiar, y ese es un serio problema. ¿Por qué? Porque está habiendo muchos cambios en la iglesia de Cristo. La gente ya no está viendo a Dios como la parte central de su vida, sino sentirse bien. Ese es un serio problema. Ahora, yo creo que hay dos cosas que están pasando en la iglesia que no nos está permitiendo ver o estar realmente convencidos de la importancia que tiene ser temerosos de Dios. Porque la parte más importante de ser temerosos de Dios es mi conducta, es mi carácter allá afuera en la calle. Para mí es lo más importante. A mí no me importa que la gente me diga que es cristiana o que no es cristiana. A mí me importa su actitud. Como cristianos, ¿cómo nos comportamos allá afuera? Ese es el problema. Yo les decía hace 8 días o hace 15 días, me pregunto si cuando tú pasas por cualquier lugar, la gente se cuadra al saber que un hijo de Dios está pasando por ese lugar. No lo creo. Y no lo creo no porque lo vea o porque lo juzgue, no, sino porque la actitud se nota desde la misma casa, o sea, en la iglesia. Y ese es el problema que estamos teniendo. Nuestra actitud está por los suelos, nuestra autoestima como cristianos está fallando. Ahora, ¿por qué está fallando? Porque hay dos cambios en la iglesia que para mí están sucediendo y nos ha estado afectando a todos los demás. Y uno es la secularización. Nos estamos secularizando. Estamos tomando cosas del mundo y lo estamos trayendo a la iglesia. Y no nos estamos llevando lo que aprendemos aquí, no nos lo estamos llevando allá afuera. Nos las pasamos peleando.
Nos las pasamos hablando de los demás, nos las pasamos tristeando, nos las pasamos preocupándonos. Estamos secularizándonos en el mundo y eso le encanta a Satanás. ¿Por qué? Porque ahora ya ni somos ni sal, ni somos luz en el mundo. Y ustedes lo saben, como iglesia ustedes saben, cada uno de ustedes sabe lo que estoy diciendo. Cuando salimos a evangelizar los sábados, ustedes saben realmente si nos estamos secularizando, porque a nadie le importa. Porque muchos no vienen, y no vienen a evangelizar porque no les importa. Esa es la verdad. Estamos tan secularizados que hay tantas cosas que hacer allá afuera que no me importa que venga uno o dos a la iglesia. Esa es la verdad. Y no quiero decir quién es, ni voy a decir nombres, no, jamás haría eso, pero ustedes saben, la iglesia sabe quiénes así le importan la gente de allá afuera, que el lugar que pisas santo es porque tú estás llevando el evangelio de Cristo a esas personas. Nos estamos secularizando porque ya no nos importa ni ser sal ni luz. Bueno, aquí mira, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Ayer llovió muy fuerte, yo hoy en la mañana pues no, está inundado, mejor no voy. Y entonces, ahí en tu cuadra, en tu colonia, en ese pedacito, me gustaría ir un día a ir y salir a la calle contigo ahí en tu colonia para saber si la gente te conoce como una persona realmente admirable, respetable. Me gustaría ir. A ver si toda la gente te conoce. A ver si saludas a todo mundo. Me gustaría ir. De verdad, me encantaría poder ir a tu colonia, a tu calle nada más. Saber si eres una persona respetable o mejor la gente ni te habla porque ya sabe la mala vibra que traes. Ese es el proceso que está pasando en el cristianismo, ¿no? ¿Sabes qué está pasando con el cristianismo el día de hoy en la secularización? Tenemos una gracia barata. Todos queremos vivir bajo la ley, juzgar, criticar, señalar, pero ¿y la gracia de Dios? ¿Dónde está? La segunda cosa es la falta de capacidad para estar a la altura de los nuevos retos. Hay nuevos retos, o sea, ya no es, hace 10 años ya nada tiene que ver con lo que hoy vivimos. Nuestros hijos están en peligro, tus nietos están en peligro, tu matrimonio está en peligro, tu trabajo está en peligro y ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque creemos que el cristianismo es una bolita mágica y no una responsabilidad. Ese es el problema que estamos teniendo como iglesia de Cristo. En lugar de reaccionar ante las nuevas ideologías y la nueva libertad que se está dando en el mundo para de alguna manera transformarla, pues nos estamos acomodando a ella. Porque ahora decimos, yo te respeto, tú respétame. ¿A poco no? Yo sé que tú eres de la nueva ideología, yo te respeto, pero no te metas con mi religión, ¿no? Algo nos está pasando. Pablo fue claro y preciso y conciso y macizo. Él nos dijo, no deben conformarse a este mundo, no lo hagan, porque las cosas están cada vez peor y van a seguir peor. Esa es la realidad. ¿Está pasando lo que dijimos el 1 de enero de este año? ¿Lo que Dios dijo está pasando o no? La naturaleza está entrando con todo. ¿Lo dijo el Señor o no lo dijo? Dijo el Señor, el 1 de enero de 2024, dijo, va a haber problemas, va a haber tormentas en los hogares. ¿Está pasando o no está pasando? Hay tormentas en los hogares, sea por los hijos, sea por el esposo, sea por la esposa, sea por la familia, pero hay tormentas en nuestro hogar. Te peleas con tu hijo, te peleas con tu familia, te peleas con tu mamá, con tu papá, con tus tíos, con tus primos. Algo está pasando. Dios no lo advirtió y eso está pasando. Y nosotros, en lugar de transformar todo lo que está sucediendo siendo ejemplo, nos estamos acomodando a este mundo. Y Pablo nos lo advirtió. Estamos ante una crisis tremenda en la iglesia de Cristo. Nuestra civilización se está colapsando. Ya no hay valores, ni morales ni espirituales. Ya no respetan. Ese es el problema. Lo que antes a la iglesia la golpeaban con cosas como la economía, los problemas personales, los problemas sociales, los problemas políticos, lo educativo, lo ideológico, lo cultural y lo religioso, lo que antes nosotros trabajábamos por ello, hoy nos está afectando. Y nos está afectando muy fuerte, porque el problema ideológico es que ya nos llevó hasta las escuelas, hasta en las escuelas. Ya es un problema muy serio lo que está pasando. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo el día de hoy?
a lo mejor tendríamos que preguntarnos, o seguimos como antes para llegar al colapso de la iglesia y desaparecer, o nos comprometemos a cambiar, a una nueva manera de evangelizar, realmente a comprometernos para hacer todo lo que esté de nosotros para salir a esas calles y compartir. Yo les he dicho a ustedes, a mí no me gusta evangelizar, no me gusta dar folletos, pero ¿saben? Una vez que ya estoy ahí, no, me suelto, y yo ando a todo y reparto 60 en 5 minutos. Decía una hermana, pastor, yo nunca había hecho esto, pero ya una vez que lo hice, ahora sí quiero, ya ha venido más constante que otros, Y entonces cuando vino con su hija hace 15 días, le decía, yo te voy a enseñar, le decía a su hija, ¿no? Y eso me encantó, porque ese es el plan de Dios, que podamos nosotros levantarnos y hacer, o colapsamos y dejamos que el mundo nos llegue a nosotros, porque mira, te voy a decir algo, y lo voy a decir con todo mi amor, con todo mi recelo y con todo mi respeto, y como siempre digo, con todo temor y con todo temblor. Si tú no sales a evangelizar a la colonia San Felipe de Jesús, un día que vayas por la calle, va a llegar un delincuente y te va a asaltar. Porque ese delincuente estuvo esperando un día que tú tocaras a su puerta y le llevaras el mensaje de salvación de Dios. ¿Sabes cuántos? Hemos repartido 1,200. ¿Cuántos de ustedes son partícipes de esos 1,200? ¿Se dan cuenta? Ese es el asunto. Tienes que cuestionarte qué está pasando con tu vida. ¿Por qué nada más te preocupas por ti, no te preocupas por los demás? Hasta que te pase algo en la puerta de tu casa, te vas a dar cuenta que las cosas tienen que cambiar. Y tiene que cambiar para bien de nosotros. O buscamos una nueva manera de evangelizar y de vivir el cristianismo, o nos vamos a morir. Sí, la obediencia tiene que ser sencilla para Dios, pero tiene que ser radical. Sí o sí, o crees en Dios o no crees en Dios. Ese es así definitivo, pero tiene que ser radical en nosotros. Estamos en un cambio inédito en la estructura espiritual en nuestras vidas y hay grandes retos que tenemos que hacer. Ahora, otro tercer punto, y es el tema del día de hoy, ya les dije porque es necesario, el tercer tema es la tensión económica de las iglesias. A mí no me gusta hablar de la economía en las iglesias. Para mí hay temas más importantes que el dinero. Pero tengo que hablarlo porque a veces pensamos que todo va bien y que la iglesia se sostiene por la voluntad de Dios. Y sí se sostiene por la voluntad de Dios. Pero es necesario que ustedes sepan lo que está pasando. Y la tensión económica en las iglesias, wow, déjenme decirles, está causando grandes estragos. Ahora, uno pensaría, ¿no? Porque yo he pensado, a lo mejor tenemos una tensión económica en la iglesia porque la gente no tiene dinero. Y yo puedo pensar esto, bueno, es que a lo mejor mis hermanos no tienen dinero. Oro a Dios para que el Señor les dé dinero, pero te voy a decir algo, y tú lo sabes. ¿Cómo es que todos los días comes? ¿Cómo es que todos los días puedes pagar aquellas deudas que tienes? ¿Cómo es que todos los días puedes hacer algo por otras personas o tienes para arreglar tu coche, para arreglar tu casa, para comprarte ropa, para comprarte zapatos, para irte a trabajar a través del transporte? ¿Cómo es que todos los días tienes pues para comer aunque sea pollo, para comer arroz, frijoles? ¿Cómo es que tienes todos los días para venir, para poder ir a trabajar gastándote desde los que viven en el Estado de México hasta 40, 50 pesos de ida y 50 pesos de regreso o hasta más? ¿Cómo es eso? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengas para cubrir ciertos gastos o muchos gastos y no tengas para la iglesia? Y Dios me respondió, la gente tiene para sus necesidades. Así es que no le podemos pedir más porque yo le doy a la gente para cubrir sus necesidades. Pero Dios me hizo una pregunta y me dijo, pregúntale a la iglesia. Entonces, si Dios te da para cubrir tus necesidades, a pesar de que parece que no sales de esas deudas, la pregunta es, ¿ustedes creen que la iglesia ya no es una necesidad para la gente? A lo mejor eso está pasando, ¿verdad? A lo mejor la iglesia ya no es una necesidad. ¿Para qué dar?
¿para qué dar? O sea, pues ya con esto, pues aquí, no, o sea, y si no hay, pues me voy a otra. O sea, si esta iglesia se cierra, pues me voy a otra. El problema no es ese, el problema es que vas a seguir con esa mentalidad. Y a mí me gusta algo, y les voy a decir algo muy sinceramente, ¿eh? Y le agradezco a Dios por esto, porque los que se han ido de esta iglesia, alguien me ha llamado por teléfono y me ha dicho: pastor, vemos todo lo que usted ya nos había enseñado. Le doy gracias a Dios por lo menos eso, ¿no? Reconocen que por lo menos su necesidad primaria se cumplió. Nadie los puede engañar porque les hemos hablado con la verdad. Esa es la parte más importante. Por eso la pregunta es: ¿necesitas realmente de tu iglesia? ¿Necesitas realmente de la religión para seguir adelante? Pregúntate esto. Eso es algo muy importante para nosotros. Ahora, déjame darte una estadística, porque eso es muy importante para nosotros. Déjame decirte que hace 3 años, antes de la pandemia, a nivel mundial, entre la Iglesia Católica y los protestantes, éramos el 63% de la población. El 63% eran católicos y protestantes. Y estaba dividido así: 42% de protestantes y 21% de católicos. Después de la pandemia, 3 años después, las cosas han cambiado radicalmente. Ahora somos el 50% de católicos y protestantes. O sea, nosotros, evangélicos, cristianos, judíos, somos el 50% ya. Todos los demás o son musulmanes o creen en otra cosa o son ateos, ¿eh? El otro 50%, cuando antes éramos el 63%, ¿eh? Ahora, ¿cómo está esto? 32%, o sea, de ser el 42% de protestantes, ahora pasamos al 32%. Hemos bajado 10% de protestantes, 10% menos que se fueron al mundo. Y 18% de católicos. ¿Qué quiere decir esto? Que del 21% solo han bajado 3%. Se mantienen. Pero aquí surge algo interesante. Entre los católicos y los protestantes son más apegados a seguir la Biblia. Los católicos no, con todo mi respeto. Pero lo tengo que decir así. Sin embargo, ellos han bajado solo 3% y nosotros un 10%, aun cuando nosotros deberíamos de haber crecido, porque cuando una persona tiene un problema, pues lo mínimo que te queda hacer por ella es orar. Y nosotros tenemos reunión de los viernes para orar por todas estas personas que están mal, ¿no? Pero ya no, muchos ya no se conectan. Entonces ya tampoco te importa eso. Entonces por eso ya entiendo ese 10% que ha bajado. Porque no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, ¿eh? No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general. O sea, hay cristianos que ya no les importa qué le pasa a mi hermano de al lado. ¿No vino? Pues ese es su problema. Si no quiso venir, pues lo siento mucho, ¿no? O sea, ese es el problema. Ahora, dentro de ese 10% están los cristianos mentirosos, ¿no? Es que pastor, no pude ir porque me caí, ¿no? Yo el jueves me dio la ciática y entonces a lo mejor yo le hubiera llamado a Nelson, a Paco, les hubiera dicho: ¿saben qué? El jueves me dio la ciática, no voy a poder caminar para que el domingo ustedes compartan. Yo ya me estuve mentalizando que no me iba a recuperar. ¡Wow! ¿No? Yo les digo: ¿pero por qué dicen? El lunes me dicen: pastor, no voy a ir el domingo porque tengo gripa. ¿What? Dentro de ese 10% estamos los cristianos. Vean, aquí estoy. O sea, y ayer fuimos a una reunión de pastores y me puse a jugar fútbol y me resbalé y todo. Dije: Señor, en tu nombre se acabó. O sea, soy sano. Y aquí estoy. Y aunque me resbalé y todo, he dicho: ay, en la noche, la ciática. No, pues me inyecté para evitar, ¿verdad? Me tuve que inyectar y aquí estoy sin problema. Pero no estoy diciendo, ya profetizando, el domingo no voy a ir porque tengo la ciática, no me puedo ni mover. Y sí duele mucho, ¿eh? Los que ya han vivido esto saben qué se siente. Pero aquí estoy por la gracia de Dios y sin quejarme. Entonces, no seamos de ese 10% que ha decidido alejarse. Ahora, la parte más importante es que la asistencia en los cultos religiosos, déjenme decirles, mientras que en el caso de los protestantes van un 28%,
En el caso de la iglesia tradicional van un 15%. Por eso nos mantenemos todavía, a pesar de lo que hemos bajado tan terrible, todavía hay una esperanza de que la iglesia de Cristo se levante. Ahora, las estadísticas nos muestran que los creyentes están gastando menos dinero para la iglesia, porque ya no es una necesidad la iglesia. Yo vengo a la iglesia, sí vengo a la iglesia, me siento a gusto. Hay gente que dice, el mensaje me llegó, pero me voy a mi casa y toda la semana pues soy la misma persona, ¿no? Me quito el traje de cristiano y toda la semana soy igual. Y mucha gente que es de la iglesia tradicional se queja de los cristianos, porque dice que los cristianos pues dicen una cosa y hacen otra cosa, ¿no? Ese es el problema. Ahora, como resultado, muchas iglesias y otras organizaciones religiosas están sufriendo la crisis por estados financieros. Ese es el mayor problema. Ahora, si bien es cierto que los ingresos de la mayoría de las iglesias disminuyen, los gastos siguen aumentando. Porque no estamos en las nubes, ¿eh? Eso es importante. Hay muchas iglesias bautistas, metodistas, evangélicas y católicas que se están declarando en quiebra y por consecuencia están desapareciendo. La conocida revista evangélica Christianity Today dijo recientemente en una editorial: por primera vez en 10 años, la sociedad bíblica hizo un fuerte pedido financiero 6 semanas antes de que termine el año. Wow. La asociación Billy Graham informó que va a tener cambios a partir del próximo año porque tiene que reducir sus gastos, porque si no reduce los gastos ya no va a funcionar. Y por último, las sinagogas judías se están preguntando cómo van a hacerle porque están en aprietos económicos, ¿eh? Y las sinagogas judías, déjenme decirles que son realmente bendecidas a lo tremendo, ¿eh? Bueno, están pasando por cosas difíciles ellos también. Ahora, ante todo esto que les estoy platicando, ¿qué tiene que ver con el tema de la iglesia en las finanzas, ¿no? Porque parece un tema lóbrego, o sea, realmente oscuro, ¿no? De todo lo que les he platicado, parece que el tema es delicado y oscuro. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la esperanza para la iglesia el día de hoy para salir de toda esta crisis que está sucediendo? ¿Realmente estamos sufriendo una crisis económica de tal manera que todo lo que les he platicado pues nos está afectando? Déjame decirte que no. Hay algo más trascendental en todo esto. Hay algo más fuerte todavía, ¿sí? Todavía hay algo más fuerte. Y te lo voy a platicar en 3 cosas importantes. ¿Por qué como iglesia estamos teniendo una escasez económica? Y algún día compartí con ustedes, cuando tenemos una escasez económica, eso quiere decir que la iglesia está mal. La iglesia está mal. Porque si hay algo que todos debemos reconocer es que somos bendecidos por Dios. Pero ¿por qué estamos teniendo esta crisis económica? Ahora sí voy a hablar de esta iglesia, de nosotros. ¿Por qué estamos teniendo crisis económica? De tal manera que la noticia que les voy a dar, si vamos a seguir el próximo domingo o no en San Felipe de Jesús, se las voy a dar al final. Yo creo que no hay que buscarle mucha ciencia. No hay una respuesta a la cual le tuve que buscar orificios para encontrar cuál es la respuesta a la pregunta del por qué esta iglesia está sufriendo de escasez económica. Esta escasez económica, yo creo que no hay mucha ciencia para tener la respuesta. Claramente te voy a decir algo, claramente al creyente actual no le importa el proveer dinero para su iglesia. Para su iglesia. Ya no les importa, ¿eh? La gente ya nada más quiere cubrir sus gastos. Pero te voy a decir una cosa. Tal parece que nosotros estamos poniendo el dinero en un costal con un hoyo abajo. Porque sí cubres tus gastos, pero así como llega el dinero, se va. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, te voy a dar 3 cosas que el Señor puso en mi corazón de una manera completamente diferente. Hasta yo le decía al Señor, ¿estás seguro, Padre, que esto
tengo que compartirlo porque parece que no tiene nada que ver con el dinero y con la crisis que está sufriendo la iglesia, el camino, la verdad y la vida. Bueno, déjame decirte 3 cosas que Dios puso y que tienen mucho que ver. 1, vamos a ver por qué estamos pasando por esta crisis. Punto número 1, porque se ha perdido el respeto por la iglesia de Cristo. Y ahorita te voy a hacer algunas preguntas un poquito incómodas, pero necesarias. Primera de Corintios 11, 21 y 22, dice así: porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. ¡Wow! Miren, lo primero que tengo que decirles es que sí, la iglesia se ha visto rebasada por la posmodernidad. ¿A poco no? Nos hemos visto rebasados. Hoy existen las famosas mega iglesias, ¿no? Y esas mega iglesias existen porque ya muchas de la secularización ha llegado a la iglesia. No estoy diciendo que en su doctrina esté mal, no, para nada, Pero ya se tiene que meter cosas a la iglesia porque si no, entonces ya no es atractivo para los que llegan a la iglesia. Ya no es atractivo. Hay gente que le gusta estar, yo tengo unos vecinos, no conocen, por eso se los puedo platicar, si no, no lo haría, pero tengo unos vecinos que los invitaron a una iglesia que yo conozco, ahí por donde vivo. Los invitaron a esa iglesia, pero ¿saben por qué no les gustó? Porque no era atractiva para lo que ellos buscaban. Ellos tienen dinero y entonces ellos buscan una iglesia donde sea atractivo llegar y pues ver todo de lujo. Entonces se salieron de esa iglesia y se fueron a otra que nada tiene que ver. Y se fueron yo le podría llamar secta a donde se fueron ellos, pero tienen todo. Y ustedes la conocen porque de repente pasan por un lado y ya saben, la estructura de esa iglesia es común en todos lados. Entonces ellos se fueron ahí. Y ese es el problema el día de hoy para nosotros, para la iglesia. La posmodernidad nos está haciendo perder la credibilidad de lo que verdaderamente es importante en el seno cristiano. Ya no leemos la Biblia, nada más dejo que el pastor me diga lo que quiera decirme. Ya. Si él me lo dice, yo le voy a creer. Si me lo dice bien, si no, pues no voy a mi casa y no busco en las escrituras que lo que dijo el pastor está mal. Hay que corregirlo, ¿no? Ya no hay credibilidad en la escritura y hemos prohijado la impunidad y la corrupción en todas sus formas, porque permitimos eso. A mí me tocó ir a una iglesia donde empezó a hablar un pastor invitado de Costa Rica y entonces de repente él empezó a hablar de las necesidades que tenía como pastor y cómo la iglesia de Cristo necesitaba levantarse para bendecirlo y para todo esto. Y entonces, como ya tienen preparado su show, uno de los que estaban ahí del asiento de ellos, sin que yo supiera nada, por supuesto que el Señor lo muestra, ya tiene preparado todo. Se levanta y saca un dinero y lo levanta y va aquí en el escenario y se lo arroja al pastor. Y entonces el que está al lado se levanta y lo echa, y entonces la iglesia se levantó. Y todos empezaron a darle dinero ahí. Yo digo, ¿what? Agarré mis cosas y me salí. Porque no se trata de eso, no se trata de que vengas aquí y me digas, pastor, yo le voy a dar para usted para que tenga todos sus gastos. No, yo no quiero eso. Porque el día que ya te caiga mal te vas a ir y ya se perdió eso, ¿no? Y prefiero caerle mal a Dios que a ti. O prefiero caerte mal a ti que a Dios, perdón. No, yo prefiero caerte mal a ti, pero a Dios no. Quiero que Dios diga, bien hecho, Alejandro. Prefiero que digas la verdad a que digas mentiras. Y entonces ese es el problema. Hemos caído, nos hemos corrompido con la sociedad. Esa es la verdad. Y ya no estamos a la altura de las circunstancias. Por eso hay tanta adulterio, por eso hay tanta fornicación en las iglesias, porque nos hemos corrompido. Estamos más preocupados por el show que hay aquí al frente que porque la palabra de Dios sea mostrada con toda la legibilidad posible, ¿no? Con toda la transparencia, aunque nos incomode, eso es importante. Ahora, nosotros como creyentes necesitamos tener el valor para analizar todas las cosas que estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo el día de hoy? ¿Cómo lo estoy viviendo? Eso es lo más importante para ti. ¿Cuál es tu testimonio en tu casa,
con tu familia, en tu colonia? ¿Cuál es el testimonio que tú estás dando? La gente te conoce por ser un hijo de Dios, un creyente que honra a Dios con su conducta y con su manera de hablar y con su manera de ser. Eso es lo importante. ¿Cómo somos como cristianos? Tenemos que analizarlo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos en la iglesia es: ¿dónde están esos cristianos combativos que defendían la sana doctrina? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están todos esos cristianos que defienden la sana doctrina aún en medio de lo que vivimos? O peor, ¿dónde están esos hermanos que tienen amor y pasión por su iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Debemos defender a Dios? Aunque Él no necesita eso, debemos defenderlo con nuestra actitud, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Eso es lo importante. Debemos defenderlo para que Satanás no ridiculice la palabra de Dios, no ridiculice la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Ahora, ¿a qué se deberá que hemos perdido la pasión, el amor y la dedicación por estar con el Señor? ¿A qué se deberá? ¿Se deberá a la secularización que hemos tenido? ¿A qué se deberá? Bueno, yo te voy a decir algo. Veo dos cosas importantes. La primera es que se ha perdido el respeto a la iglesia de Cristo por hombres que hablan palabras lisonjeras, trasquilando a sus ovejas y poniendo a la iglesia de Cristo en entredicho de su ética moral. Ya permitimos muchas cosas en las iglesias, ¿eh? La manera de vestir, la manera de hablar, la manera del celular, la manera de no poner atención, de levantarse y ir al baño. Ese es el problema. La ética moral de la iglesia se está perdiendo por esto. Y necesitamos entender que son 2 horas solamente. Y otra causa que veo es, Dios me lleva a la ofrenda de Caín. Cuando Caín da su ofrenda, y no voy a decir nada en contra, si es positiva o si es negativa, no me importa eso. A mí lo que me interesa son los hechos. ¿Por qué Dios menospreció la ofrenda de Caín? Y yo te voy a decir algo. Yo creo que la parte más importante es que aunque Caín tuviera la intención de darle al Señor su ofrenda, no quiere decir que él pretendía poner a Dios en primer lugar y ofrecer lo mejor de su trabajo. No quería decir esto, porque no estaba dando su ofrenda como Dios la quería. Es como él quería, como él interpretó las cosas. A Dios no le interesaban las flores, Él decía el carnero, o sea, lo primero, lo digno, lo santo, no las flores. Y Caín quería darle algo como eso, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le das tu ofrenda al Señor? O sea, ¿cómo se la das? Eso es lo más importante. ¿Cómo le estamos dando? ¿Le estamos poniendo a Dios en primer lugar y le estamos ofreciendo lo mejor de lo que tengo o las obras? Esa es una respuesta personal. Ahora, a los ojos de mucha gente, la iglesia ya no difiere de otras denominaciones, ¿eh? Cuando los políticos han pedido la guerra, la iglesia también lo ha hecho. Cuando las ideologías se han hecho populares, las iglesias la han alentado. Y ustedes saben quiénes han alentado las ideologías el día de hoy. No voy a decir nombres, pero hay iglesias protestantes que han alentado hoy la ideología de género. Y la iglesia tradicional está alentando la ideología de género. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Cuando la ciencia critica a la Biblia diciendo que carece de base, los clérigos son eco de ellos. Es más, ustedes saben que ahora entre protestantes nos peleamos en saber si es verdad que el arrebatamiento va a venir o no. Fíjense nada más hasta dónde hemos llegado. Ese es el problema que estamos teniendo y algunos por eso caen en esta trampa tan terrible, ¿no? Y la gente ya ha sacado su propia conclusión. Ya no hay distinción entre el mundo y la iglesia de Cristo. Ya no hay distinción. Todos nos comportamos igual. Saliendo de aquí nos comportamos igual. Tomamos el volante y le mentamos la mamá al primero que se nos parezca enfrente porque se metió. Porque está bien, pastor, entiendo que soy cristiano, pero que no se pase de listo, ¿para qué se mete? Te pasan en el metro, te están pegando con y le mientas la mamá también, ¿no? O sea, ya no hay distinción entre el mundo y la iglesia. Algo que he peleado desde hace 10 años para acá, tiene que haber distinción entre nosotros y la gente del mundo.
Cuando salen de aquí, un señor de aquí al frente, no voy a decir a quién, pero siempre me dice cada domingo lo mismo: pastor, es que pues, allí ese hermano es bien prepotente. ¿Qué le digo? Pues yo no soy su papá. Y aquí en la iglesia lo que les digo, haya una distinción entre la gente de afuera y nosotros. Ese es el asunto. Por eso la pregunta es, ¿tú has perdido el respeto por la iglesia, por esta iglesia? ¿La has perdido? ¿Has perdido el respeto por la iglesia para ya no ofrendar? ¿Para no darle al Señor lo que corresponde en primer lugar? Ese es el detalle. Los hermanos, los de finanzas siempre me están diciendo, es que no hay. Yo digo, ¿cómo que no hay? O sea, yo siempre digo, no digas que no hay. Pero ellos siempre me están diciendo no hay, porque no hay en verdad. Porque hemos perdido el respeto por la iglesia de Cristo. Ya no estamos ofrendando, cubrimos nuestras necesidades y tú piensas que es por ti, que porque trabajaste toda la noche, que porque trabajaste 30 horas no sé cuántas horas a la semana, ¿no? Es más, ya hasta los domingos quieres trabajar para que te den tiempo extra, como se paga triple, pues entonces así ya vas a tener más dinero y crees que es por ti. Pero así como viene se va, porque has perdido el respeto a la iglesia de Cristo. Ya no te importa si esta iglesia permanece o no permanece, pues hay que se las arregle el pastor, él es el responsable. ¿A mí qué, no? Y hay que tener cuidado con esto. Otra segunda razón, y esto es muy importante, es que muchas iglesias hoy hacen énfasis en la parte económica, en el dinero. Hay mucho énfasis, ¿le puedes cambiar por favor? Hay mucho énfasis en el dinero. Esa es una segunda razón. En todo el año, septiembre, 30 de septiembre, 29 de septiembre, es la primera vez que hablo de finanzas en este año. Lo hice el año pasado una vez y este año. Y por lo menos se tiene que hablar 2 veces al año de finanzas. ¿Por qué? Porque es importante, porque a la iglesia le debe de importar. Miren lo que dice Proverbios 10, 13 al 15. Dice así: tengan cuidado, advirtió tengan cuidado, advierto al, ¿qué? Creo que se falló. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. La riqueza del rico es su baluarte, la pobreza del pobre es su ruina. Vean nada más. Vean lo que nos dice el Señor fuertemente. Yo no lo digo, lo está diciendo el Señor y nos lo está diciendo con toda seguridad, ¿no? Ahora, hay que considerar verdaderamente el énfasis que se le da al dinero, O sea, pero este énfasis que se les da al dinero, lo das en tu casa igual, ¿a poco no? Ya no hay, le dices a tu esposo, ya no hay. No tenemos para pagar esto, hay que cubrir esto otro, hay que pagar aquello, tenemos que dar para la renta, tenemos que dar para el coche, tenemos que dar para la escuela, tenemos que dar para el gas, tenemos que dar para, ¿a poco no? ¿O estoy mintiendo? ¿Alguno de ustedes no tiene que pagar cosas? Todos tenemos que pagar. Repito, aunque ya no tengas hijos y todos se hayan ido, tú tienes gastos. Y a veces ni te alcanza. Esa es la verdad. A veces ni nos alcanza. ¿Por qué? Porque, repito, estamos poniendo el dinero en un saco roto. Así como lo ganas, lo avientas al saco y por abajo se está yendo, pum, pum, pum. Llega a la quincena y ya no tienes. Me dicen los hermanos de finanzas, es que cuando es día de quincena, antes se veía el reflejo en el alfolí, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque la gente, pues no tengo, señor, tengo que pagar. Hay que pagar el coche, hay que pagar la tarjeta de crédito, hay que pagar la luz, el gas, porque si no, ya algo está pasando. Miren, ya desde cuándo abrimos una cuenta en el banco, para que quien no pueda, pues deposite ahí una cuenta, ¿no? Pero ¿saben? De verdad le doy gracias a Dios porque me cuesta trabajo ponerla. ¿Y saben por qué? Me cuesta trabajo mandárselas a ustedes en el grupo. ¿Y saben por qué? Porque puedo tener la autoridad de decirles, no lo he hecho porque confío en Dios. Confío en un Dios que provee a su iglesia. No sé si por ustedes, no sé si por otros, pero confío en un Dios que es grande y misericordioso a pesar de todo. Miren, hay iglesias que dicen el fin justifica los medios para atraer fondos a la iglesia.
Y aquí hay hermanos que me han dicho, pues pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y saben, yo me rehúso porque veo lo que hizo Jesús cuando llegó a la sinagoga y se da cuenta que afuera de la iglesia estaban vendiendo, estaban haciendo mercader de su templo, ni siquiera estaban adentro. Y claro que estaban adentro algunos, ¿no? Pero desde afuera empezaba y desde afuera el Señor se enojó y dijo, ¿cómo es posible que mi casa se vuelva en una cueva de ladrones? ¿Cómo es posible? Y siempre que recuerdo en querer poner una cafetería, en querer hacer venta, en querer hacer cosas, digo, Señor, no quiero que tu iglesia se vuelva en eso. No quiero que pase eso. Y le doy las gracias porque en 10 años hemos dicho, no hay, no hay y no hay. ¿Y saben qué le doy gracias a Dios? Porque aquí seguimos. Y porque me he rehusado a poner, por decir, el fin justifica los medios. Por tener dinero. Porque lo podríamos hacer sin problema, ¿eh? Sin problema. Hay tantas cosas que Dios pone en la cabeza, pero no quiero que el Señor venga y que diga, cueva de ladrones, mi casa la han convertido en esto. No quiero que el Señor me diga eso. Por lo menos no a mí. Ya cuando yo me muera y si otro pastor está aquí y quiere hacerlo, pues es que sea su problema. Pero mientras esté yo, no se va a hacer. Y miren que hago, y me dicen, pero digo, Señor, yo confío en ti. Las iglesias han dado tanto énfasis en la parte económica. Yo sigo un pastor, que ese pastor les llegan muchas ofrendas, dan muchas donaciones, muchísimas donaciones, terribles donaciones le dan. Y entonces él se va a Cuba, se va a Venezuela y hace casas y hace todo sin fin de cosas, ¿no? Pero no tiene buena doctrina. Y entonces hace poco lo entrevistaron y le dijeron, ¿por qué no utilizas la Biblia todo el tiempo cuando compartes la palabra? Y dijo, porque no es necesario, porque si no la gente va a idolatrar la Biblia y no a Dios, ¿no? Yo me quedé así sorprendido. Pero entonces, ¿cómo le hace para conseguir tantas donaciones, ¿no? ¿Qué está pasando? Por eso me rehúso. Ni yo voy a juzgarlo, ni él me tiene que juzgar, nada, ni voy a juzgar a nadie. Dios pondrá orden en su momento. Y cuando vengan los tiempos difíciles, ahí sabrán quién está firme y quién no. Esa es la verdad. Solo eso puedo decir, no más, hermanos. Yo no puedo darle énfasis al dinero en la iglesia, no se lo voy a dar nunca. A mí me importa la sana doctrina. Si somos 10, que esos 10 crean en un Dios vivo y verdadero, un Dios todopoderoso que suple, que logra, que vence, que anima, que supera, que respalda todo en la vida de los hermanos. Miren, antes en el Antiguo Testamento, si bien es cierto y ustedes lo han escuchado miles de veces, había una ley que decía que se le tenía que dar el diezmo a los levitas. Eran los únicos a los que se les tenía que dar este diezmo, porque ellos no trabajaban, ellos cuidaban el templo. Entonces a ellos se les daba, y a veces era dinero, y a veces era por medio de las cosechas, o sea, muchas cosas. Pero solamente a los levitas. Y entonces la gente el día de hoy pelea por esto. No, es que antes eran los levitas, así es que nadie te tiene que obligar. No, pues aquí no obligamos a nadie. Es más, yo les he compartido a ustedes, ¿no? Si tú no sabes cuánto dar de lo que ganas, da tu diezmo. O sea, el 10% del neto, no del bruto, porque ya te van a quitar. Hay deducciones en tu salario. Y hoy las deducciones son terribles, ¿eh? Si aparecen 18,000 pesos, te quitan 10,000 y ya nada más te dejan 8. Sobre esos 8 tú tienes que dar tu diezmo. O sea, si no sabes cuánto dar, da tu diezmo, el 10%, 800 pesos. Pero dice la palabra, el día de hoy la parte más importante es que el diezmo se quitó una vez que Cristo fue a la cruz y murió. Ahí se acabó toda esa parte de la ley, ¿eh? No quiere decir que se finiquitó, no, se abrogó algunas cosas. Y dentro de eso está el diezmo, ya el diezmo se abrogó. Ya no tienes que dar el diezmo. Pero dice el Señor, cada uno dé conforme ha dispuesto en su corazón, no de mala gana, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así es que no tengo que estarle diciendo así. Déjenme ver, por acá, ¿no?
Híjole, Señor, te estoy dando más de lo debido, pero sabes que mañana no tengo, ¿eh? No, aquí está, Señor. Gracias porque me proveíste lo necesario en la semana. Amén, amén. Miren, la iglesia me da poquito diezmo, ofrenda, y aquí está mi ofrenda. Cada domingo yo ofrendo. Y si un domingo no vengo, que ha sido bien poquitas, yo guardo mi ofrenda para el siguiente domingo. No importa que me quede. Para mí lo más importante es darle a mi Señor con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno con mi familia, ¿no? En este caso mi familia solo es ahorita ya mi esposa y Yaretsi. Ya mis hijos son harina de otro costal. Ellos tienen su propia familia, ¿no? Pero mi familia ahora es Yaretsi y Mari. Y me ha dado para proveer a mi familia, nada más. A veces cuesta trabajo, a veces hay necesidades, claro que sí, ¿no? A veces a una hermana de la iglesia le he llamado y le digo, pues es que hace falta dinero. Y a veces hay cosas que querer comprar y no lo puedo comprar, ¿no? Le quiero decir a mi esposa, decirle, gástalo sin problema, y no lo puedo hacer. Claro que no lo puedo hacer, pero eso no me limita, no me achicopala, no me hace menos. Pues no hay, Señor, porque tú no quieres. El día que haya, pues amén, ¿no? Eso es lo más importante para todos nosotros. Ahora acuérdense lo que Pablo decía, ¿no? ¿Qué decía Pablo? ¿Se acuerdan? He aprendido a vivir, ¿no? Déjame decirles lo que dijo un hombre llamado John Durke. Él dijo, la solución para una vida abundante en tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy es lograr la prosperidad por medio de diezmar. Así es. Y agrega, los que sí diezman o los que sí dan se comprometen, podrán superar los problemas, las adversidades o los reveses económicos. Los que sí diezman. A lo mejor en este momento tú toda tu vida has diezmado y de repente ha venido una crisis económica difícil. Aprendes a superar esto. ¿Por qué? Porque sabes que has aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. ¿A poco no? Eso es lo que Pablo nos ha dicho. Miren, hay países tan prósperos que he visto cómo oran por un auto. Señor, ya el auto que tengo ya es 2023, Señor, por favor, en el nombre de Jesús te ruego que me des un auto 2025, ya no me sirve, Señor, es 2024 y ya se va a acabar. Hay otros que oran por una casa nueva con alberca, y está bien, no está mal, ¿no? Pero también hay gente que ora porque Dios le mande frijoles, y le diga, Señor, por favor, mándame frijoles, mándame arroz, porque tengo que darle de comer a mi familia. Ahora, ¿quién está bien y quién está mal? ¿Está bien el que pide por arroz y frijoles y está mal el que pide por un auto y por una casa? ¿O está mal el que pide por frijoles y arroz porque no trabaja? O sea, ¿cuál será? No, ninguno de los dos está mal, déjenme decirles, ninguno de los dos está mal. Pero debemos entender algo. Así como les hemos platicado siempre que cuando tú lees un texto y no lees el contexto, es un pretexto. Déjame decirte que lo mismo pasa en la parte de la oración. A ti no te debe de importar si tú tienes dinero o no. Te debe de importar el contexto de lo que estás viviendo en la sociedad. Estamos viviendo un mundo donde todos tenemos problemas económicos, donde a algunos les está yendo bien el día de hoy y a otros no tanto. Y a los que les fueron bien, ahora ya no les está yendo bien. Y así es. Es el contexto el que nos debe de importar. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la parte más importante. ¿Me está yendo bien a mí? Quiero apoyarte, quiero ayudarte hoy, porque hoy por ti, mañana por mí. Así es. Esa es la situación. Eso es lo que tiene que ser para la iglesia. Preocúpate por el contexto. No porque tú tengas más y quieras más. No, porque Dios lo puede dar, claro que sí. Y no porque al que no le da mucho, no quiere decir que se lo da porque no se lo da porque es ingrato. No. Preocúpate por el contexto. ¿Qué es lo que vives en tu colonia? ¿A quién puedes ayudar? ¿A quién puedes animar? Y no estoy hablando solamente de dinero, sino de tu vida. Por eso digo, es importante el testimonio. ¿Cómo podemos ayudar al vecino? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es lo más trascendente. Decía Pablo, yo he aprendido a vivir en esto, ¿no? Y 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo da una lista enorme de todas las cosas que ha pasado, He pasado penurias, he pasado hambre, he pasado situaciones complicadas, he estado en la cárcel. Él da una lista, pero él dijo, yo he aprendido a vivir cuando tengo que comer frijoles, pero también cuando tengo que comer caviar.
He aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Y termina diciendo, pero nada de esto dicta mi felicidad. Eso es lo que nos ha dicho Pablo. Y si él lo dijo, ¿por qué nosotros no lo podemos decir? Señor, estoy pasando por crisis económicas, por crisis matrimoniales, por crisis personales, por crisis laborales, por crisis de enfermedad, pero nada de esto, Señor, dicta mi felicidad. Porque eres a ti a quien le debo toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Por eso es necesario hablar de la economía, porque la pregunta es, si tú crees que esta iglesia se la ha pasado hablando de dinero, entiendo por qué no diezmas. ¿Pero lo hemos hecho? ¿Lo he hecho? ¿Me la paso hablando de dinero? No. Tú tienes todas las armas y tú tienes todos los recursos para alimentarte espiritualmente en esta iglesia. Y ese es el tercer punto y con esto termino. El tercer problema es el problema del alimento espiritual. Hay mucha gente que dice, es que la iglesia no me alimenta, no me da lo que necesito. Miren lo que dice Colosenses 2:8. Dice así: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Miren, yo he escuchado, nadie me lo ha platicado, hermanos que dicen, me voy de la iglesia porque la verdad es que aquí no me alimentan. Nada más se la pasan pidiendo dinero. Aquí ni me alimentan ni nada. No hay para alimentarnos. Yo digo, no hay. Pues está el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo con los discipulados. ¿Y cuántos tuviste hoy, Paco? 5. ¿Cuántos tuviste, Chayito? 3. ¿Cuántos tuviste, Nelson? 3. Y yo me pregunto, ¿no hay para que te alimentes? El problema es tuyo, no de la iglesia. La iglesia ha creado muchos métodos para que tú te alimentes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. 6 de los 7 días. Yo siempre estoy a su disposición. Pregúntenme lo que quieran. Aquí estoy. Me pueden llamar a la hora que quieran y los voy a ayudar. Pero no es la iglesia, ¿eh? La iglesia tiene el alimento espiritual. Ahora, sí hay quien su alimento espiritual, hay iglesias que abren lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero además de darte un alimento, que hablan de ti, que hablan de tu amor, que hablan de tu superación, te piden dinero y todo eso, y ahí te gusta estar, está bien. Pero aquí tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo, 6 de los 7 días para que te alimentes. No depende de nosotros. Ahora, déjame darte unas estadísticas, porque las estadísticas a mí me gustan. Punto número 1. ¿Sabes cuántos huevos les dan por familia y por mes allá en Cuba? ¿Sabes cuántos huevos les dan a cada familia? Como Cuba hay un problema económico muy grande, pues entonces el gobierno implementó darles a cada familia ciertos huevos. ¿Cuántos creen que les dan? A ver, Daniel, ¿cuántos huevos crees que le dan a cada familia en Cuba? Huevos, que para hacerte un omelette. A ver, ¿cuántos crees, Araceli? ¿Cuántos crees, Nelson? ¿No sabes? ¿No se imaginan? ¿Saben cuántos huevos le dan al mes a cada familia en Cuba? 4. Para la familia, 4 huevos al mes. ¡Wow! Ese es su alimento, 4 huevos al mes. Déjame decirte que hace 15 años, en algunos lugares, bañarse con regadera, la familia que se bañaba con regadera, ¿cómo se me fue la palabra? Perdón. Estaba dentro del rango del 8% de personas ricas en el mundo. Hace 15 años. La persona que se bañaba con regadera estaba dentro del rango de personas ricas. Ahora, ¿por qué digo esto en el alimento espiritual? Lo primero que tú y yo tenemos que saber es que tenemos que admitir algo. ¿Nos sentimos ricos o nos sentimos pobres? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes rico o te sientes pobre? No me respondas, tú lo sabes. Pero es lo primero que tienes que admitir. ¿Cómo te sientes con la vida que vives el día de hoy? Con la casa que tienes, con el coche que tienes, si lo tienes, con los hijos que tienes, con la ropa que tienes, con los tenis que tienes, si te bañas o no en regadera, si tienes una mesa o un refrigerador o una televisión. ¿Cómo te sientes? Esa es la pregunta que Dios te hace en esta mañana. ¿Cómo te sientes tú?
rico o pobre, o necesitado, o que te hace falta algo. ¿Cómo te sientes? No me lo respondas. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Jamás vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas de cómo te sientes el día de hoy. Esa es la verdad. La iglesia está pasando por problemas económicos por la manera en cómo tú te sientes. Porque no estás valorando lo que Dios te está dando. Esa es la verdad. Hay gente que llega y diga, ay, qué casa tan preciosa tiene el pastor, ¿no? Y en cambio la mía, mira, apenas un cuchitril ahí, un cuartito. El cuartito que tengo es la cocina del pastor, ¿no? O sea, y ni es cierto, porque estoy hablando de mí, porque no quiero hablar de ustedes. Pero ni mi casa es grande, ni mucho menos. Pero hay gente que se la pasa comparándose cuando no disfruta lo que tiene. Por eso es que tenemos problemas económicos. Porque te la pasas preocupándote por lo que no tienes y no dándole gracias a Dios por lo que tienes. Esa es la verdad. Yo les he dicho, yo tengo 5 trajes. Esos 5 trajes los traigo o los tengo, salvo uno, 4 de 5, pero 4 trajes los tengo desde que iba a trabajar. O sea, hace 10 años que esos trajes ahí están todo el tiempo y son los que me gusta combinar, ¿no? Para que vean que digan, ay, el pastor anda estrenando. No, los combino. Y salvo un traje que me regaló la iglesia hace un par de años, son 5 trajes, no tengo más. Pero le doy gracias a Dios por esos trajes. Le digo, Señor, mira, parecen nuevos, ¿no? Todavía, mira, no están rotos ni a ningún lado, miren. Si pensaban que estaban rotos por dentro, todavía no. Pero le doy gracias a Dios por eso, le doy gracias a Dios, siempre se los he dicho, porque me baño en la regadera. Le doy gracias a Dios por eso. Denle gracias a Dios. Por eso la pregunta que Dios te hace es, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Rico o pobre? Te la pasas pensando, ay, es que el pastor tiene una camioneta y yo tengo un bochito, ¿no? No, dale gracias a Dios por tu bocho, porque te lleva y te trae, igual que la camioneta, igual que el BMW, igual que el Lamborghini, te lleva y te trae, te lleva y te trae. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Por eso siempre estamos diciendo, no puedo, no hay, no tengo, es imposible. Ahora déjame decirte algo, ¿eh? El periódico de Zion's Watchtower dijo lo siguiente: mientras tengamos a Dios como nuestro apoyo, y lo dijo recientemente, ¿eh? Mientras tengamos a Dios como nuestro apoyo y nuestro sustento, no estaremos ni desamparados, ni mendigando pan, o mendigando ofrendas, o diezmos, porque Dios pone a nuestros dadores alegres. Cuando el Señor del oro y la plata deje de proveer los fondos necesarios, entonces en ese momento entenderemos que es hora de cerrar. ¡Wow! Así me llegó a la cabeza. Dije, tienes razón, Señor. Cuando tú dejes de proveer a tu iglesia, ese día debo de entender que es tiempo de cerrar. Así es. Pero mientras el dueño del oro y la plata no deje de proveer, seguiremos aquí. Amén. Amén. Mientras la revista, dijeron ellos, siga teniendo un efecto real y poderoso en cambiar la vida de las personas, enfatizando los valores espirituales y no los materiales, seguiremos siendo sustentados por Dios. Yo le digo, Señor, ahora entiendo, y se los quiero decir, con todo mi corazón. Le dije, cuando estaba repasando este estudio, le decía, Señor, gracias. Ahora entiendo lo que me dijiste en octubre del año pasado. En septiembre del año pasado, el Señor me dijo, por favor, Alejandro, quiero que salgas a las calles de San Felipe de Jesús y evangelices 4,000 hogares. Y ahora entiendo por qué. Porque mientras la iglesia, el camino, la verdad y la vida siga enfatizando la vida espiritual y no la material, seguiremos siendo sustentados por Dios. Y le doy gracias a Dios por eso. Sí, si yo les presentara en este momento el cuadro que les iba a presentar, pero por temas de que se transmite, no lo voy a hacer, ustedes se darán cuenta las entradas y las salidas. ¿Saben cuánto hay el día de hoy? Y yo quiero terminar diciendo los recursos que tenemos en este momento en el colchón. 353 pesos, hermanos.
hicimos un comparativo, un estado financiero de los 3 últimos meses, no del año, los 3 últimos meses que voy a poner allá. Julio, agosto y septiembre, incluyendo hoy. Las entradas son 11,300 y cacho de los 3 meses. Las salidas son 11,000 y tantos, habiendo un total de 353 pesos en la cuenta. Y la cuenta no del banco, la cuenta que manejan los de finanzas, 353 pesos. Y hay que pagar la renta. ¿Cuándo se paga, Paco? ¿Mañana? ¿Pero cuándo vas a pagarlo? Pasado mañana. Estamos hablando que hoy es domingo, mañana lunes, y el martes Paco tiene que pagar la renta de este lugar. Y tenemos 353 pesos. Y si yo te preguntara, ¿cuánto gastaste en esta semana? Tú me vas a decir, pastor, es que pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello, tuve que pagar esto, tuve que pagar lo otro. Y sí tienes razón. Sí tienes razón. Y entonces si tú miras tu estado financiero de tu casa, te das cuenta que las entradas son completamente diferentes a las salidas. ¿Estoy equivocado? No. Pues la iglesia no se sostiene con 353 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ofrenda para el pastor. No hay. O pagamos la renta o le damos al pastor. No hay para el pastor. ¿Y cómo me sostengo yo? Ahora, no es queja, quiero que decirles, no es queja, mis hermanos, no, porque esa es mi culpa, ese es algo mío. ¿Sí me explico? O sea, no es culpa de ustedes, es algo que yo tengo que resolver. Es Dios y yo. Pero me preocupa su iglesia. Y entonces yo me voy a esta palabra que les acabo de dar conforme lo que dijo esta revista, ¿no? Este periódico de Sion's Watch. Mientras tengamos a Dios como nuestro apoyo y nuestro sustento, no me siento desamparado, ni nos debemos de sentir desamparados, ni mendigadores de pan. Al contrario, porque Dios va a poner a los dadores alegres. Así es que, queridos hermanos, no te estoy diciendo que des más o que des menos. No, eso es un asunto personal. Pero te tengo que decir esto. Por lo menos octubre, puedo decirles que la vamos a librar. Por lo menos octubre. Ya no hay más. Pero a lo mejor en noviembre tenemos que dar la noticia de que nos tenemos que ir de San Felipe de Jesús. ¿A dónde? No lo sabemos. No lo sabemos. La iglesia es de Cristo, no es mía. O sea, lo donde Él diga, ¿no? Yo voy a seguir donde Él diga. Yo no me desanimo ni me preocupo por eso. La verdad, créanme que no. Porque Dios sustenta al dador alegre. Entonces, lo importante aquí es, ¿cómo te sientes en la iglesia el día de hoy? ¿Realmente sientes que no hay alimento espiritual? ¿Realmente sientes que solamente la iglesia habla de finanzas? ¿O realmente le has faltado al respeto a la iglesia y dices, no me importa lo que pase en ella? ¿Cómo te sientes? Vamos a poner las entradas y las salidas de los últimos 3 meses allá, para que tú las puedas ver la próxima semana. Y sepas que hay 353 pesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene una solución? Chayito, ¿tienes alguna solución? Leo, ¿tienes alguna solución? Eunice, ¿tienes alguna solución? Hermanos, ¿tienen alguna solución? Si tienen alguna solución, vengan conmigo y díganmela. Porque yo no sé cómo hacerle. Pero ¿saben quién sí? Dios. Así es que los invito, mis queridos hermanos. Y fíjense cómo se lo estoy diciendo. No estoy preocupado, ni me estoy quejando, ni me estoy angustiando. No. Yo confío en un Dios todopoderoso, dador, alegre para cada uno de nosotros. Yo te invito a que analices cómo te sientes el día de hoy. ¿Realmente te sientes contento? ¿Realmente te sientes agradecido por Dios por lo que te da? ¿O por eso no ofrendas? Porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Todo lo que dice el pastor es mentira, porque ni me da ni nada. Dijo que iba a tener éxito y prosperidad. Ya terminamos septiembre y no hay nada. Y entonces tienes que mirar atrás para saber cómo es tu comportamiento, cómo es tu testimonio. ¿Has sido obediente, comprometido y fiel? Si lo has sido, ven conmigo y dime, pastor, es mentira. Usted y su sana doctrina es mentira. Dímelo.
acércate conmigo, te doy la autoridad de que te acerques y que me digas, pastor, yo he sido obediente, comprometido y fiel y no he visto nada de lo que dijo. Pero si no lo eres, por favor analiza qué está pasando. Tenemos 353 pesos en las arcas de la iglesia. ¿Para qué nos alcanza esos 353 pesos? Analicemos. Por favor, yo les invito a cada uno de ustedes a que analice. Si esto les dio miedo y dicen, ya el próximo domingo no voy a venir porque no me interesa reunirme en una iglesia pobre, lo voy a entender. Pero somos pobres económicamente, no de espíritu. Así que los invito a que propongan en su corazón ser dadores alegres para que esta iglesia siga avanzando. Ayer vinieron unos hermanos a darle mantenimiento a algunas cosas que les he pedido. ¿Qué les digo? No hay. Si ustedes no ponen dinero, no va a haber. Eso lo voy a decir a los de mantenimiento. Pastor, hace falta unas lámparas aquí. ¿Me cooperas con una, mi hermano? O sea que todavía que yo trabajo quiere que se la ponga así, échame la mano, ¿no? Como le caigo bien, a lo mejor me va a decir hoy sí, pero mañana me va a decir que ya no. Entonces los invito por favor, a que pensemos, analicemos. Vamos a estar un mes más aquí. No sé si en noviembre estemos. Ya no lo sé, pero algo sí les digo. Mientras Dios sea nuestro sustentador, Dios proveerá. Y mientras sigamos hablando de sana doctrina, Dios estará con nosotros. Yo le creo. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Perdónenme, me tuve que pasar un poquito, pero era necesario. Y me gustaría que pasaran dos hermanos, no los mismos, porque luego siempre pasan los mismos, diferentes. Si tú te sientes parte de la iglesia y te preocupa este anuncio que te acabo de dar, 353 pesos en la iglesia, y lo van a ver la próxima semana, no los mismos, no quiero que pase los mismos, no lo voy a aceptar. Que pasen los que nunca pasan. Y que tú digas, me preocupa lo que está pasando en mi iglesia, porque es mi iglesia. Repito, si tú dices, ya la próxima semana no voy a venir porque no quiero estar en una iglesia pobre, lo voy a entender, no pasa nada. La iglesia con o sin nosotros seguirá. Yo quiero que siga con nosotros, pero nadie obliga a nadie. Pero si sientes que es tu iglesia y que te hemos alimentado y que el pastor ha sido buena onda hasta el día de hoy, pasa aquí al frente y ora y dile, Señor, quiero poner a mi iglesia en tus manos para que tú nos sigas proveyendo. No quiero que te comprometas a nada. No. Solamente que pases y ores por tu iglesia, esta iglesia que es tuya, esta iglesia que la has visto cómo hemos avanzado, cómo hemos cooperado, cómo nos hemos animado. Quiero que pases. Cierren sus ojos, por favor. Y aquellos que nunca han pasado y que dicen, ¿sabes qué? Es mi iglesia, yo quiero que mi iglesia esté bien. Pasa aquí al frente y dile, no importa que sean 2 o 3, no importa. Es tiempo de que pases y que le digas, Señor, yo quiero orar por mi iglesia para que la levantes, para que esté bien, para que se fortalezca y para que no falte recurso y para que seamos una iglesia que camine en santidad, en integridad y en sana doctrina. Adelante. No se tarden porque el tiempo es oro. Adelante, por favor. Aquí está el micrófono. Voy a cerrar mis ojos. Cierren sus ojos, nadie vea, porque luego va a decir, ¿quién pasará? No, cierren sus ojos y aquí está el micrófono para quien quiera pasar. Necesitamos 2.